Veamos ahora entonces una descripción básica con los elementos esenciales de lo que es un método colaborativo. Recordemos que está lo colaborativo y está lo cooperativo. ¿Qué es? En esencia, es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los estudiantes trabajan juntos para maximizar sus aprendizajes y el de los demás. La clave entonces es el trabajo en grupos reducidos, ¿cierto? Y grupo reducido puede ser 2 personas, 3 personas, 5 personas. Esa es entonces la intención de este método. ¿Qué características tiene? Primero, una interdependencia positiva, es decir, para poder avanzar los estudiantes dependen unos de otros. Para poder construir el conocimiento no solamente lo hacen de manera individual, sino que lo hace con el compañero y eso puede considerarse una interdependencia positiva. Parte de una responsabilidad individual y con esa responsabilidad individual se construye también y se alcanza, se logra una responsabilidad de grupo. Tiene que haber responsabilidad de los estudiantes. Si no hay responsabilidad, difícilmente puede alcanzarse algo como grupo. Hay una interacción estimuladora, es decir, el hecho de conversar, de debatir, de construir, de dialogar con el otro, estimula el aprendizaje, estimula el avance de su asignatura, dependiendo del nivel donde esté trabajando. Prácticas, ¿qué característica tiene también? Prácticas interpersonales y grupales. Es decir, la base, el punto de partida es desde lo personal construir lo grupal. Y por último, la evaluación grupal es una de las características fundamentales. No solamente la evaluación individual que también puede darse y puede suceder, sino que se concibe la evaluación como grupo. Es decir, el resultado de ese grupo, los productos, la construcción de ese grupo tiene más valor en términos de evaluación. ¿Cuándo se recomienda implementar un método o método colaborativo? Cuando el profesor requiera o cuando la asignatura o el programa requiera que haya búsqueda, selección o organización de la información. Los grupos colaborativos, el trabajo colaborativo hace mucho énfasis precisamente en elementos como búsqueda de información, filtrar información pertinente, relevante y de calidad. Segundo, cuando se busque la comprensión profunda de los conceptos abstractos esenciales para una asignatura, por ejemplo. Y con conceptos abstractos es todo aquello relacionado con teorías, con principios, con leyes que se requiera de el trabajo con el otro, de intentar explicarlo, de intentar debatirlo y construirlo con el compañero. Cuando se requiera adoptar y aplicar conocimientos en situaciones reales, es decir, ese trabajo colaborativo, dependiendo del tipo, puede acudir a otro método. Si es un basado en proyectos, basado en problemas, entonces es una aplicación de ese conocimiento en una situación y en un contexto aproximado, quizás parte de algo real, pero aproximado a lo que se enfrentaría cuando él sea un profesional. Mejora cuando se quiera mejorar la habilidad de expresión oral. En los trabajos colaborativos, en los trabajos en grupo, siempre hay espacios de debate, de discusión, de explicación, de ejemplificación, de sustentación. Y el trabajo en esta perspectiva facilitaría mucho el desarrollo de esta competencia, que recordemos es una de esas competencias o habilidades fundamentales para los profesionales hoy en día. Y por último, se mejora las habilidades sociales, cuyas habilidades y esas habilidades no son solamente para la vida, sino también para el trabajo. Es decir, el poder reconocer que solamente mientras que estoy con el otro, trabajando con el otro, pensando y analizando los problemas con el otro, entonces puedo desarrollar esas habilidades sociales necesarias para esa futura profesión que desempeñaría ese estudiante. ¿Qué logra el estudiante? Pues logra un mayor esfuerzo y motivación, también como en el aula invertida, y por consiguiente un mejor desempeño. Hay un principio sencillo y es que cuando se trabaja en grupo, cuando se trabaja con otros, esa interdependencia positiva, se animan, se emocionan, se vinculan a los proyectos y eso permite avanzar y eso permite la motivación. Entonces también favorece las relaciones positivas entre esos mismos estudiantes. Ha sucedido, por ejemplo, en espacios de formación tradicionales, donde el docente hace uso del método de clase magistral, por ejemplo, y puede pasar todo un semestre o puede pasar un tiempo importante
sin que una persona como estudiante tenga relación y tenga interacción con los demás, ¿cierto? Entonces esto fortalece esas relaciones entre estos estudiantes. Desarrollo de habilidades sociales producto de la interacción, un poco similar a lo que mencionaba anteriormente. Cuando se trabaja con el otro se fortalece esa competencia para la vida y se maximiza los aprendizajes individuales, pero a través de aprender con el otro y aprender de los otros. Es decir, yo aprendo en la medida en que interactúo con el otro compañero, pero aprendo de ellos también por si ellos hacen un trabajo pertinente y me lo explican y lo comprendo, entonces también aprendo de ellos. ¿Qué hace el docente? Entonces, el docente como facilitador, porque entonces aquí el papel ya es el de facilitar esas estrategias, ese desarrollo metodológico en el aula de clase, prepara el material de estudio que se vaya a analizar, cuida la composición de los grupos y hace seguimiento a ellos. Siempre se prefiere que hayan roles y que en cada grupo hayan roles y responsables, que esté eso debidamente discriminado. Se verifica que a cada uno conozca los objetivos de las actividades y del trabajo que se vaya a realizar. Entonces el papel del docente es explicar el propósito y la intención de cualquier actividad colaborativa. Se asegura que las funciones sean rotatorias, muy importante. Incluso aquí se puede conectar con otro método o con otra estrategia que es el juego de roles. Entonces el docente perfectamente puede cambiar los roles y las responsabilidades en un trabajo en grupo, un trabajo colaborativo. Ayuda a buscar distintos procedimientos dependiendo lo que plantee el docente como actividad colaborativa. Entonces ayuda en la organización, en la identificación de diferentes maneras de llegar al mismo fin. Fomenta la interacción, que haya participación, que todos puedan tener la palabra, que todos puedan participar abiertamente y tranquilamente. Establece los criterios de evaluación, muy importante, tanto de las acciones y de los productos. Cuando hablamos de las tareas, entonces entendamos como el proceso. Entonces, el trabajo colaborativo entendido como proceso y se evalúa el proceso. Es muy valioso evaluar también el proceso, pero además también evaluar el producto. Es tan valioso el proceso como el producto. Plantea, ¿qué más hace el docente como facilitador? Plantea evaluaciones que comprenden tanto el proceso como el aprendizaje. Aquí habla de eso, el proceso como el aprendizaje grupal e individual. Noveno, identifica las habilidades sociales necesarias para realizar el trabajo colaborativo y se les informa a los estudiantes. Es decir, por ejemplo, hay determinados trabajos en donde hay que superar, por ejemplo, la timidez. Entonces es decirles, es mostrarles que un buen trabajo en equipo no sería fácil si son tímidos los participantes. ¿Qué hace el docente también como modelo? Entonces, como modelo el docente despliega el repertorio de conductas y actitudes que desea que aprendan los estudiantes, habilidades de trabajo colaborativo, es decir, el mismo docente tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un modelo de trabajo en grupo, de comprensión del otro, de aceptación de las ideas diferentes y contrarias incluso. El docente también es un regulador de conflictos. Reconozcamos que en el trabajo colaborativo puede haber conflictos, puede haber posiciones, puede haber posturas, puede haber diferencias y el papel de ese docente es ayudar bastante en la resolución de esas situaciones problemáticas, porque pues siempre para el trabajo en equipo hay que ser estratégicos en superarlas, sacarlas adelante para poder como grupo tener un producto y un resultado. Y como refuerzo evaluador, entonces lo que hace es retroalimentar a cada grupo de manera individual, a todo el equipo, estableciendo canales de comunicación y de reflexión a lo largo del trabajo que se realice. Recordemos que un trabajo colaborativo se puede desarrollar en una sola clase, se puede desarrollar en diferentes clases, dependiendo de la estrategia, puede durar un poco tiempo o puede permanecer varias semanas, ¿cierto? ¿Qué hace el estudiante? Pues primero establecer estrategias cognitivas, un poco conectarse con técnicas de aprendizaje, técnicas metacognitivas, estrategias para poder retener información, para aprender. Acá también estrategias metacognitivas, está todo el tiempo pensando en qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. También qué hace el estudiante, las respectivas actividades que se formulan en la actividad en grupo y entrenamiento de estrategias de autoapoyo. Y también las habilidades sociales necesarias para ese trabajo en equipo.
¿Cuáles son las fases como se puede implementar ese trabajo en equipo? Entonces tenemos una fase de decisiones previas en donde se analizan los aprendizajes esperados, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera que logre, que alcance el estudiante producto de la actividad? Se selecciona el material de estudio, el material pertinente con la ayuda del docente. Se conforman los respectivos grupos, tiene que ser sumamente claro la conformación de los grupos, siempre es mejor que la formulación de la actividad esté debidamente escrita, es más fácil entenderla si está escrita, así el profesor lo expone al frente, por ejemplo. Cómo va a ser la distribución del aula y la asignación de los roles. En pocas palabras, esa fase previa es una fase de preparación. Segunda fase, segundo momento de cualquier método colaborativo es la fase de ejecución de tareas y del trabajo en equipo, es decir, ya es explicar un poco las tareas a realizar y se asegura que la interdependencia positiva se despliegue y también se desplieguen las conductas observables, ¿cierto? Esta fase segunda está articulada con la fase tercera, que es la fase de la clase colaborativa, que ya es poner en práctica todo lo planificado. Todo aquello que se diseñó, que se proyectó, que se consideró en tiempos de cómo realizarlo, entonces se supervisan las acciones que hace el estudiante y el grupo y favorece el cierre bien de cada sesión o toda la actividad de trabajo colaborativo. Hay una fase posterior a la clase colaborativa o al trabajo colaborativa, se evalúa la calidad y la cantidad de los aprendizajes alcanzados. Para eso hay que tener en cuenta las respectivas estrategias de evaluación y los instrumentos con las cuales hacer una aproximación o una medición de los aprendizajes y valorar la eficacia del trabajo realizado. Es decir, si valió la pena, si no valió la pena, si se aprendió o no se aprendió, los resultados, lo que observa los estudiantes, si cumple con las expectativas. Y por último, la evaluación individual y grupal. Siempre en el trabajo colaborativo es pertinente hacer las dos evaluaciones. Partir del individuo, partir de que se parte del aprendizaje individual, de la interacción individual, del esfuerzo individual, pero desde allí entonces lograr un aprendizaje de grupo. Perfectamente en un trabajo colaborativo puedo evaluar los dos escenarios o los dos contextos, lo personal y lo grupal. Esta explicación entonces fue basada en el texto Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias de los profesores que están acá enunciados, y también hay otro manual de estrategias didácticas, orientaciones para su selección, que es una especie de compendio o resumen de este texto anterior. Muchísimas gracias.